Bueno, la verdad es que nos ha costado bastante, sobre todo en la primera parte, generar. Es cierto que, bueno, que siempre es complicado atacar a equipos que vienen aquí a encerrarse y a perder tiempo desde el minuto uno. Hemos hecho lo más difícil, que ha sido meter gol en el minuto y medio o en el minuto dos, si no me equivoco. Y a partir de ahí, bueno, sabíamos que era un equipo que en acciones a balón parado era potente y una que le hemos dado, pues lo han aprovechado. Luego, evidentemente, tú estás yendo al ataque bueno, siempre el equipo rival va a tener alguna de estas transiciones, pero realmente lo poco que nos han generado ha sido errores nuestros que hemos tenido atrás, más que por voluntad de generar ocasiones del equipo rival. Aquí el equipo ha estado en defensa bien, aparte de estas contras, pero en el ataque nos ha costado mucho buscar estas posiciones claras de ataque para conseguir tener la ocasión clara. No sé dónde está un poco la clave, este Constante, que por cierto es el rey del empate. Bueno, como bien digo, al final es muy complicado, ¿no? Atacar a cualquier rival que se encierra en bloque bajo es complicado, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los jugadores diferenciales. Y bueno, igual que hay partidos donde a un equipo en bloque bajo le puedes generar, bueno, con ellos ha sido. Quizás no hemos generado tantos, la realidad es que parecía que sí, porque estábamos introduciendo mucho balón dentro, mucho córner, mucho saque de banda dentro. Parece que el balón melodiaba mucho su área, pero al final, si no era por un fuera de juego o por un mal control, siempre se acababa deteriorando ese ataque. Bueno, hay muchas horas de juego también hemos hecho, parecía que estábamos jugando contra el Barça. Sí, bueno, nosotros, no sé si son todos reales o no, bueno, habría que verlos después del partido. Es cierto que ellos tiraban la línea muy bien, pero bueno, al final, como bien digo, es un equipo que defiende bien, que tiene buen bloque, que son buenos en transiciones, que es lo que ya sabíamos, y en acciones a balón parado, es lo que nos hemos encontrado. Sabíamos que si nos iban a encerrar, como están haciendo la mayoría de los equipos, y bueno, al final, si después del primer gol consigues enlazar un gol rápidamente o consigues dar un poquito más de estabilidad al equipo en ese momento y que pasen más minutos antes de encajar, pues igual la película hubiera cambiado, ¿no? Y bueno, yo creo que el recibir el gol a poco tiempo de haber metido nosotros el nuestro, pues ha cambiado un poquito lo que viene a ser la dinámica del equipo y del partido. Ha habido un par de jugadas con dos posibles penaltis en el área del Constance, que de hecho una de las quejas que ha habido por parte de nuestro cuerpo técnico ha significado la expulsión de Pedro. No sé, vosotros cómo lo habéis visto estas dos manos. Yo desde donde estoy no aprecio nada. Al final tenemos que ver el partido para ver qué ha ocurrido, pero bueno, estamos más que acostumbrados a que estas cosas no se piten y que a Alberto Gorrizo o a Madriaga le tienen que hacer salvajadas para que le piten algo, ¿no? Que evidentemente no es justificación de nada, pero como bien digo, yo creo que el arbitraje ha estado correcto y que estas jugadas hay que volver a verlas. ¿Dónde nos ha faltado esta precisión? ¿Dónde no ha estado el concentración incorrecto para irnos sin la victoria? Yo creo que nos falta bajar pulsaciones en el último cuarto, tomar mejores decisiones en ese último cuarto, que al final es lo más complicado que hay en el fútbol, ¿no? Y creo que lo hemos hecho, igual que el gol que hemos hecho con una pared de un jugador desde segunda línea. Ellos han defendido mucho más juntitos en la segunda parte y era mucho más difícil entrar por dentro. Y bueno, hemos intentado generar por fuera todo lo que hemos podido. Hemos hecho daño también cuando lanzábamos en este caso a Alberto Gorriz, porque el balón superaba a su línea y bueno, nos ha faltado quizás bueno, lo que nos está ocurriendo durante toda la temporada, ¿no? No tenemos facilidad para hacer gol.